Hola, ¿qué pasó? Bienvenidos a Según Yo. Amigos, ¿qué artista potosina sorprendió a la crítica no una, no dos, no tres, sino 4 veces? Y además de ello era una maestra del fuego control. Sí, al estilo Avatar, más o menos. Si no, ¿cómo me explican que soliera decir cosas como: yo trabajo mucho con el fuego que es vida, creo que escribo con el fuego? ¡Claro que sí! Nos referimos a la única, a la inigualable, a la increíble, a la ingeniosa, a la pionera Inés Córdoba. Según yo, fue una pintora, ceramista y orfebre potosina nacida el 15 de diciembre de 1927. Su padre fue Avelino Córdoba y su madre Isabel Suárez. Inés pasó su infancia entre Potosí, Oruro y La Paz. Desde muy pequeñita era muy hábil con las manos, se hacía sus propias muñecas y disfrutaba mucho de dibujar. Ya radicada en La Paz en 1944, a la edad de 17 años, ingresa a la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde tuvo como profesores a artistas como Cecilio Guzmán de Rojas, que obviamente lo conocen, y a Jorge de la Reza, que obviamente también lo... Ah, sí, claro, no sabes quién fue Jorge de la Reza, ¿cierto? No te preocupes, papu, para que tus referencias pictóricas sean mucho más amplias y tengas de qué hablar en una noche de bohemia, aquí está nuestro flash cultural. Jorge de la Reza fue un pintor cochabambino nacido en 1901, realizó estudios en la Escuela de Artes y Ciencias de la Universidad de Yale y luego entre 1927 y 1929 en el Real Instituto de Bellas Artes de Florencia, Italia, donde se especializa en el manejo de la témpera. De regreso a Bolivia realiza sus primeras exposiciones. Luego, al iniciar la Guerra del Chaco, Jorge de la Reza fue de los artistas que asistieron al conflicto bélico. De aquella experiencia vivida en el campo de batalla, tiene varios dibujos que nos permiten apreciar la guerra con el Paraguay desde su mirada. En 1937 fue docente de pintura y director de la Academia de Bellas Artes Hernando Siles. En 1939 gana el primer premio de acuarela de la Universidad de Chile. En 1944, gracias al British Council, consigue una beca para formarse como restaurador y museógrafo. En 1946 fue director general de Cultura. En la obra de Jorge de la Reza destaca, al igual que en Guzmán de Rojas, el indigenismo, pero no solo se dedica a la pintura. Su creatividad lo llevó a explorar otros lenguajes como la ilustración, el diseño gráfico y hasta el cómic. De este último hay que recalcar la creación de su personaje Satuco. Jorge de la Reza fallece en Perú en 1958. Y ese fue nuestro flash cultural. Fue justamente Jorge de la Reza quien años después, viendo el talento de Inés, la motivó para que realizara su primera exposición individual en 1947. En ella, algunas de sus primeras obras capturaban con óleos y acuarelas paisajes de La Paz y los cerros y calles de su natal Potosí. Luego, en 1950, ella solita, llevaría su obra por Oruro, Potosí, Cochabamba y Sucre. En 1951 expone su pintura en la Escuela de Bellas Artes de Río de Janeiro. Aunque Inés se inició como pintora y obtuvo buenas críticas por su obra, el mundo del arte le tendría deparado otros rumbos alejados del lienzo, pues, fascinada y atraída por la cerámica tihuanacota, decide hacer estudios de cerámica en la Universidad del Trabajo en Montevideo, Uruguay, en 1955. Un nuevo mundo de posibilidades creativas y técnicas se le ponían enfrente. La cerámica se convertiría de ahí en más en su medio de expresión, exigente, difícil y que requería de una mayor especialización técnica. Y como en Bolivia no había dónde hacer esos estudios, a pesar de tener una rica tradición relacionada con la cerámica precolombina, Inés, luego de regresar de Uruguay y de presentar un par de exposiciones, deja Bolivia y en 1958 viaja a España para estudiar primero en la Escuela de Cerámica Moncloa en Madrid y luego en 1960 en la Escuela Massana de Barcelona, donde aprendió el trabajo de esmaltes en metal, cerámica y torno. Allá tuvo como maestro al gran ceramista Josep Lorenz Artigas. Luego de un par de pequeñas exposiciones en España, realiza prácticas en el Royal College of Art de Londres y participa en talleres de cerámica en Alemania, París, Suiza, Bélgica y Holanda. En 1962 regresa a Bolivia y con toda la capacitación obtenida en Europa, sumado a ello su fina sensibilidad creativa, empieza a consolidarse como una importante ceramista, pionera en este sentido, pues fue la primera en ver al trabajo con cerámica como una propuesta legítimamente artística y no meramente funcional. En 1962, a la par que se iba forjando su nombre como ceramista, trabaja como jefe del taller de cerámica en la Escuela de Bellas Artes de La Paz. Es aquí que... el amor. Se encuentra y entabla una relación con Gili Maná, quien por aquellos años se encontraba trabajando como profesor de pintura en la misma escuela. Luego, en 1964, el amor. La pareja de artistas se casa. Por supuesto, pasaría poco tiempo para que Inés y Gil combinen sus superpoderes artísticos y realicen obras juntos. Así nacen los primeros murales en cerámica de Bolivia: Tierra y Vida, Técnica y Espacio
Marcha de los Universitarios. Obras que la pareja realizó entre 1964 y 1965 para la Facultad de Ingeniería de la UMSA. Entonces, si en un momento Inés fue pionera al proponer la cerámica como arte, ahora era doblemente pionera, era pionera por dos, al realizar murales en cerámica. Y ese es el gran aporte de Inés al muralismo en Bolivia, ya que murales realizados con esta técnica, aunque más costosos, son mucho más resistentes al clima y pues no se despintan a la primera llovizna. Durante la década de 1960, Inés expone sus obras en varias ciudades de Bolivia y en países como Argentina, Colombia y Estados Unidos. En 1966 abre su propio taller, el Taller Córdoba, y da clases de cerámica. En 1969 viaja a París, donde reside junto a Gil y Maná por un par de años, y es durante su estadía en esta ciudad que Inés comienza a experimentar con una técnica con la que más adelante sería elogiada y obtendría premios y distinciones. Verán, el trabajar con cerámica es un poco más complicado de lo que parece. Se necesita conseguir la materia prima, la arcilla, la cual se prepara y se le da forma. Se debe saber también manipular otros elementos como el sílice, el magnesio y el estaño. También se necesita de un horno que alcance temperaturas de 1000 hasta 1300 grados centígrados. Según la técnica que se aplique y la temperatura del horno a la que se haga cocer la arcilla, se obtienen diferentes resultados. Algo similar pasa con los esmaltes que se utilizan y cuyos colores varían dependiendo la temperatura del horno. Es básicamente toda una ciencia en la que Inés era muy profesional y detallista, al punto de tener una tabla donde indicaba, según su experiencia, a qué temperatura se conseguía qué resultado. Y claro, al ser el trabajo en cerámica tan demandante en aspectos técnicos, Inés se vio en la necesidad de buscar otros medios de expresión, porque sin tener un taller de cerámica disponible, ni tampoco poder trabajar haciendo joyas, es así que descubre el collage. Pero como veremos más adelante, un collage con características únicas y muy propias. En 1973 la pareja retorna a Bolivia e Inés comienza a realizar obras en collage, pero collage empleando textiles. ¿What? Sí, collage con textiles. En Europa utilizó trozos de tela incluso de su propia ropa para crear sus primeras obras. En Bolivia utiliza como base los textiles típicamente andinos. Y Córdoba nuevamente sorprende a la crítica con una obra que, inspirada en el paisaje andino, usa trozos de tela de diferentes texturas, ofreciéndonos así una mirada renovada respecto al trabajo con los textiles y el collage. Y es así como Inés se convierte nuevamente en pionera por tres en la década de los 70 al innovar una técnica como el collage empleando telas. Inés decía: la búsqueda de nuevas expresiones plásticas me conduce a caminos sorprendentes, que canalizan esa infatigable capacidad creadora de mi ser y de mis manos. Me interesa la huella del tiempo, la textura, la forma, la unidad de las partes, mi entorno, la vida, la armonía total y la belleza. En la técnica de collage que he creado con textiles, mi expresión es abstracta, con una fuerza telúrica del altiplano y las montañas. En 1977 gana en la segunda Bienal de Arte INBO con su collage Salar de Uyuni. Tal vez una de sus obras más importantes con esta técnica sea la que se encuentra en la Organización de Estados Americanos, Telúrica Americana, obra que realizó por encargo y que tardó un año en concluir. Pero su genio creador e innovador no quedaría ahí. Años más tarde incluiría a sus collages trozos de metal, consiguiendo obras exclusivamente abstractas. Hay que anotar aquí que Inés trabaja con materiales desechados, dándoles nueva vida. Lo hace a finales de la década de 1970. Básicamente está creando obras con materiales reciclados, y si eso no es ser pionera por cuatro en aquella época, no sé qué lo sea. Los años posteriores, su obra visita galerías de diferentes partes del mundo, y en 1990 es la única artista representando a Bolivia en la Trienal de Osaka. ¿Nani? Pero ahora, ¿qué necesitas saber de la obra de Inés Córdoba para impresionar a todos? ¡Fácil! Sean bienvenidos a nuestro galardonado segmento Lo que debes saber de la obra de Inés Córdoba para impresionar a todos. Si miramos en perspectiva, en la obra de Inés obviamente sobresalen su trabajo en cerámica y sus collages. Su cerámica al principio estuvo influenciada estéticamente por la cultura tihuanacota, pero luego, poco a poco, a la par que va perfeccionando su técnica, incursiona en formas y temáticas distintas. A la par que crea objetos utilitarios, crea también esculturas en las cuales explora lo telúrico y lo erótico. En sus collages con textiles, Inés emplea elementos típicamente bolivianos como bayetas de lana de oveja, hebras de vicuña. En sus obras predominan los colores grises y ocres, lo que le permite emular paisajes andinos. Algo parecido pasa con sus collages en los que incluye trozos de metal, solo que aquí su obra es esencialmente abstracta.
Y por último, la pintura, la cerámica, el collage con textiles y metales forman gran parte de la producción artística de Inés, pero también a ellos se suma la orfebrería. Córdoba realizó joyas de gran calidad, todas únicas y con materiales como la plata, piedras semipreciosas y perlas. Los años posteriores a la década de 1980, la obra de Inés se expone en diferentes partes del mundo y le consiguen varios premios y distinciones. Tras varios años dedicados a la creación artística y de representar a Bolivia en diversas galerías de arte del mundo, Inés Córdoba fallece el 19 de mayo de 2010. Tras la muerte de Inés, Gili Maná se quedó al resguardo de toda su obra: cerámicas, collage, cuadros, herramientas y materiales de trabajo. Él, en un gesto de desprendimiento, decidió que su obra y la de ella deberían estar disponibles para todo el público. Es así que decide donar a la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia todo el patrimonio artístico que ambos habían acumulado con los años: sus propias obras, sus colecciones de pintura latinoamericana, objetos coloniales, tejidos andinos prehispánicos y el inmueble que era, además de su hogar, su taller de trabajo. Este espacio se convertirá más adelante en la Casa Museo Imaná Córdoba. Y lo bueno de esto último es que el horno en el que trabajó Inés durante tantos años servirá para prestación de servicios con beneficio para estudiantes y especialistas. Epic Win. Para terminar, cuando Inés viajó a España por primera vez para especializarse en cerámica, lo hizo gracias a una beca, pero no a una beca como artista, sino como ladrillera. Se inscribió en el sindicato de ladrilleros para así poder estudiar en el extranjero. Esto habla mucho del valor y de lo decidida que estaba a estudiar cerámica. Esa audacia se la agradeceremos siempre. En 1980 funda y dirige la Galería de Arte América, que aunque no funcionó por mucho tiempo, fue la prueba de que Inés buscaba incidir en la cultura boliviana no solo desde el arte, sino también desde la gestión. El crítico de arte cubano José Gómez Sicre, fundador del Museo de Arte Latinoamericano de la OEA, consideró a Inés Córdoba como una de las ceramistas más prestigiosas de los años 60 y 70. Inés fue distinguida en numerosas ocasiones. En 1959 fue reconocida como becaria distinguida en Madrid, España. Sí, ya saben, cuando estaba estudiando en aquel país. En 1990 recibe la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras en el grado de caballero por el gobierno de Francia. Y en 2004 recibe el premio Obra de Vida del Salón Pedro Domingo Murillo y el Premio Nacional de Cultura. Y por último, nunca, pero nunca se tomó una selfie. No, pero sí tenía retratos hechos con mucho amor por su compañero de vida, Gili Maná. No necesitaba selfies. ¡Fin! Inés Córdoba. Bueno, eso según yo. Si quieres saber más de la obra y vida de esta artista boliviana, en la descripción de este video te dejamos datos bibliográficos y páginas web como para que le eches un ojito curiosín y descubras la pasión y la maestría de Inés Córdoba.